interesante que nos cuentes básicamente cómo es tu tarea como coordinadora en América Latina. Claro que sí, es un placer para mí. Bueno, pues ser coordinador en cualquier organización, bueno, es una tarea primeramente muy compleja, ¿no? No es fácil. Nuestras tareas generalmente se refieren a la investigación en la región en la que estás trabajando o en el país o en el área específica. Entonces hacemos investigación todos los días, hacemos coordinación entre los centros PEN. PEN Internacional, pues como bien lo sabes, Gabriel, PEN Argentina es un centro realmente único y muy importante y relevante para todo el trabajo en la región, con el trabajo que Gabriel Seis Dedos junto con Gabriel Zúnico y todo su equipo pues han Y llevado a todos los cabo. Gabrieles que anden por ahí en PEN. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ser coordinador implica pues apoyar a los centros PEN. En la región tenemos alrededor de 16 centros en todas las Américas y el Caribe y bueno, implica coordinar acciones específicas para favorecer, para ayudar a los escritores y a los periodistas que están en riesgo y también significa, como lo decía en un principio, hacer investigación, generar campañas, hacer mucha gestión. Y creo que, bueno, eso es básicamente cuál es la función de PEN en este momento en el mundo. Bueno, lo sabemos, defender la libertad de expresión. Te perdimos el audio. Discúlpenme, aquí estoy. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ahora Ahora sí. perfecto. Disculpen. Entonces, bueno, defender la libertad de expresión y podernos acercar a los acontecimientos de nuestro mundo, de nuestro continente, que está viviendo un momento bastante particular, más allá de la pandemia, que ya que es un hecho que ha afectado, que ha tenido una consecuencia específica en la libertad de expresión. Pero bueno, todo eso, todos esos fenómenos, digamos, que impactan a la libertad de expresión, al oficio de los periodistas, de los escritores, a eso nos dedicamos, a defender ese derecho que yo siempre he pensado que es igual de importante que los otros derechos a los que tenemos, obviamente el derecho simplemente de ejercerlo, pero la libertad de expresión es un derecho transversal al resto de los derechos humanos, a los derechos universales. Y hace poco tiempo estaba leyendo un documento sobre los derechos universales y preguntaban, bueno, ¿qué es un derecho? Y generalmente nadie sabía responder. Bueno, un derecho es todo aquello que tú puedes ejercer tan solo por nacer. Pero la libertad de expresión realmente atraviesa el resto de de los derechos. Sin libertad de expresión no puedes prácticamente hacer nada, estaríamos esclavizados. Por ello es que la palabra y la literatura se vuelven una, son, bueno, siempre lo han sido, y creo que más ahora en los momentos que enfrentamos en todo el mundo, se vuelve una moneda muy importante, ¿no? Porque es a través de la palabra, del periodismo y de la literatura como podemos conectar mundos y realidades, hablar de lo que nos pasa, y más ahora con los medios digitales. Se habla del derecho humano a la comunicación, ¿no, Alicia? Eh, Nos quedamos otra vez sin audio. Sí, exactamente. Se habla del derecho a la comunicación, eh, Un por derecho humano supuesto, como cualquier otro. así es, un derecho humano como cualquier otro, que reza prácticamente, que existe, digamos que es un derecho que está establecido en todas las constituciones de nuestras naciones, ¿no? En las Américas, pero también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos y en muchos otros tratados que han ratificado y que han firmado pues obviamente los estados en las Américas, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina, pasando por Haití, Cuba y demás, ¿no? Claro que todos los países, aunque somos un continente muy especial, que tenemos todos el español y eso nos da una unidad especial, nos da una identidad, quiero decir que dentro de este gran mundo que es América Latina, también tenemos muchos mundos y actualmente tenemos también este derecho un poco erosionado dada la crisis de salud que estamos viviendo. Países como
Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, incluso en algunos sentidos México con el asesinato a periodistas, son parte de los países que están sufriendo una frontal represión y que incluso afectan a nuestros colegas de algunos centros PEN y a algunos escritores. Este es un golpe a la libertad de expresión muy fuerte. Pero no es algo, tampoco es algo nuevo, no es algo que estemos descubriendo con el COVID-19 y que digamos, llegó el COVID y entonces salió el gobierno, total gobierno, y entonces descubrimos que a partir de la pandemia es un gobierno represor. No, esto no es así. La pandemia vino a mostrarnos esta cruda realidad. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis sanitaria, una de las cosas más importantes es la comunicación, es la difusión de información. A la hora en que tú bloqueas eso frente a una crisis como tal, pues es aún más visible, digámoslo así, que vino a visibilizar los verdaderos males de los que ya estábamos hablando en términos de libertad de expresión. Alicia, vos como responsable de lo que es Latinoamérica y que además al estar en el PEN internacional podés ver lo que es Europa o Asia, ¿cuál es el hilo conductor en el ataque a aquellos que defienden el derecho a la comunicación, la responsabilidad de la palabra? ¿Hay uno que vos decís en todo el mundo es igual? No, cada país tiene sus detalles, pero digo en general, ¿es el poder que ataca a quien denuncia? Yo creo que los periodistas son quienes se llevan la tarea más compleja, es decir, y los grandes ataques. Lo podemos ver, aunque no es mi área de expertise, pero puedo decir, bueno, Bielorrusia lo podemos ver que actualmente en la crisis actual, en Asia, con todas las medidas represoras en China, por ejemplo, o en la India. Y entonces creo que un común denominador son dos cosas en este momento. Bueno, dos comunes denominadores. Uno de ellos es la vigilancia digital, ¿no? Que está haciendo como algo importante, y sobre todo el detener o el parar investigaciones sobre corrupción, lo de siempre, digamos, ¿no? Yo creo que a quienes se ataca en general es a los periodistas, a los reporteros, pero también tenemos países como Venezuela en el que tan solo publicar un tuit sobre una información específica, pues eso te puede hacer acreedor a ser detenido. Pero también tenemos a muchos escritores. O sea, la pregunta aquí es, ¿qué tan importante es la palabra para tantas naciones y tantos que poetas son encarcelados, mujeres, hombres, en Irán, por ejemplo? Hay muchos casos que se retoman en PEN internacional de poetas. Es que la pregunta es que si la literatura no fuera relevante, entonces no habría, digamos que no habría problema, pero los gobiernos lo saben, desde el periodismo hasta el poder o la influencia de la literatura en muchas sociedades, ¿no? ¿Te parece? Vamos a... Sí, habla porque no. hay un delay, ¿no? Bien. Gaby se confunde porque tenemos en la pantalla, para poder ver tu expresión, Alicia, tenemos en la compu de acá en el estudio tu imagen, pero llega con delay. Entonces cuando vos te quedás callada, él te ve callado. Claro. Pero no, te escucha Alicia. Bien. Bueno, te escuchamos. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música y volvemos como para seguir con estos temas? Claro que sí. Algo que tiene que ver con la cooperación en América Latina entre diferentes países. Bueno, espero que te guste y no vengas con purismos mexicanos. Caetano Veloso y Rucucucucú o algo así, Paloma. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía. Estar nuevamente en contacto a través de la radio. Un saludo muy especial a nuestros oyentes, un abrazo agradecido a nuestros dos Gabrieles que custodian el fuerte desde la radio y un abrazo virtual a mis compañeros columnistas Mirta y Pablo, que al igual que yo participan en forma remota. Oirán seguramente los ruidos de fondo del entorno doméstico.
Recordarán que mi columna tiene que ver con la actividad teatral, uno de los ámbitos de la cultura más afectados por las actuales circunstancias, pero habrá lecturas para compartir y sin duda también novedades sobre cómo nuestros teatros se reinventan. Así que hasta la semana próxima. Bueno, está Sinatra, que es la voz, y está Claudia Ferradas, que es la otra voz. Y que tanto extrañamos, así que el jueves que viene nos vamos a dar el lujo de tenerla en nuestro programa que se llama La responsabilidad de la palabra. Y un poco sobre eso podríamos hablar con Alicia. ¿Te parece, Gabriel? Sí, que tenía ganas de preguntarle a Alicia, porque uno dice que, bueno, Penn lucha por la libertad de expresión. ¿Qué es exactamente la libertad? Yo sé que es difícil de definir, pero ¿qué es exactamente la libertad de expresión? Porque acá, en este momento que estamos en pleno debate de esta cuestión, y vos viste que el terreno que se está jugando todos los medios, hoy como están la población está con respecto a la pandemia moviéndose tanto en las redes, hay mucho de realidad virtual que generan esos medios. Entonces digo, libertad de expresión es poder decir cualquier cosa. Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, muchas gracias por hacerla. Está muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué tenemos una legislación o por qué existe el derecho a la libertad de expresión? O sea, ¿por qué se tiene que, si digamos, si es algo que tiene que tener una relación directa con nuestras libertades, ¿por qué tendría que tener o que tendría que existir a través de una constitución, por ejemplo, o de una declaración? Eso es una pregunta interesante que tiene que ver con la que tú haces, Gabriel. Ahora, ¿qué nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? Cuando la Declaración nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye, así lo dice, el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y también el de difundirlos sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y es más o menos el concepto que se ha tomado o que se tiene en distintas constituciones, en distintos documentos referenciales para la libertad de expresión. Pero siempre nos preguntamos, porque claro, nunca falta el que te dice, es que estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, pero ¿en dónde están los límites? ¿Existe un límite? Sí existen límites, y es muy claro. Esto siempre es un gran debate en las clases o en los salones donde estamos discutiendo el derecho. Sí hay un límite, y tiene que existir un límite básico. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Es el respeto, es el derecho del otro. Es decir, yo tengo derecho, claro, obviamente, a ejercer mi libertad de expresión, pero el otro tiene derecho a no ser molestado por sus opiniones. Entonces, mi derecho termina cuando comienza el derecho del otro. Es tan simple como eso y tan complejo de entender. Eso no quiere decir que se anulen los debates y los desacuerdos. Claro que no. Al contrario, me parece que de eso se trata. Pero también estamos en un momento en el que las sociedades estamos muy, digamos, somos muy poco tolerantes al debate o a la crítica, ¿no? Entonces no hay un debate verdadero, ¿no? Sino que se caen los extremos, insultamos, amenazamos, porque probablemente nos sentimos con ese derecho, pero allí estamos atentando contra la libertad del otro. No sé si me explique, Gabriel, cómo lo ves tú. Sí, pensaba mucho cuando vos estabas comentando esto, que también un poco ha corrido las fronteras y esa libertad la ha dado bastante las redes. Viste, acá se dice las redes, y por ejemplo Twitter, que es la más salvaje, dicen es una cloaca. Ahí se tira la peor, hablando en criollo, la peor mierda de la gente, sale ahí, insultan, manchan, dicen pero cualquier barbaridad. Y ahí no se discute sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión se la achaca exclusivamente al periodismo, y se discute esa zona gris de una cosa es opinar sobre algo
Y después, bueno, está la hipocresía, hay medios que te dicen, qué mal que ese medio sacó las fotos de una persona muerta y las vuelve a pasar. ¿Viste? Llegamos a ese Claro. extremo. Sí, pero es que justamente ese es un debate. A ver, la libertad de expresión no es, o sea, como tú mismo lo dices, y por eso gracias a lo que dices, retomo esta idea, porque, fíjate, o sea, la libertad de expresión es un derecho ciudadano. O sea, todos, tú seas periodista o no, tienes derecho a ejercerla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y no es lo mismo que tú tengas un ataque, digamos, o una discusión entre dos particulares, ¿no? ¿Qué pasa cuando un periodista está siendo afectado por todo un aparato político, ¿no? Entonces, claro que el periodista con el medio puede ser muy grande, pero también puede ser muy pequeño, eso es indistinto en realidad, Sí. está siendo atacado por todo este aparato político, por ejemplo, de un presidente. Y entonces usa todo ese poder político en contra de un periodista. Entonces, ahí es donde se convierte en un problema, en los problemas que atiende PEN, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que dos periodistas debatan, incluso tengan un debate a duelo, por decirlo así, a que tengas a todo el poder político, ¿no? Por ejemplo, o simplemente que te encarcelen, ¿no? Es decir, que tú reveles una información y que tengas que huir de tu país. Pero no es lo mismo, por eso te digo, el nivel de discusión entre dos ciudadanos. Ahora, hay de todo. Por ejemplo, hay casos en donde se investigan asociaciones, por ejemplo, religiosas, y esas asociaciones, aunque no forman parte del gobierno como tal, sí tienen un poder político influyente. Sí, y eso sí. hace que los periodistas sean demandados 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que su carrera sea destruida. Por ejemplo, vi un caso en Guatemala, estaba haciendo una investigación como parte de mi trabajo, para una campaña de PEN Internacional, y estaba revisando los casos de dos periodistas de años anteriores. Esto sucedió apenas hace menos de un mes. Y estaba viendo cuál había sido el destino de dos periodistas que habían sido enjuiciados en Guatemala por derechos de las tierras, por haber hecho coberturas de ese tipo. El destino fue que dejaron de hacer periodismo. Entonces, cuando tienes un poder político y te lleva hasta esos extremos, ¿qué haces como ciudadano? Esa es la gran diferencia cuando en Twitter puedes entrar en una discusión o hay mucha violencia, porque sí lo hay, o no hay debate, sino hay más bien ataque, ¿no? Eh, Eso yo creo que es la diferencia cuando hablamos de un debate, un pleito ciudadano, a cuando tienes un poder político sobre ti. Alicia, y llevándolo a otro plano que también, bueno, con lo que es el origen de PEN, que es el de los escritores, ¿qué pasa ahí con la literatura? En mi opinión personal, yo soy un defensor absoluto de lo que es el arte. A mí me parece que con el arte, sea lo salvaje que sea, hay que permitirlo. Es un terreno, para mí, en el arte, en donde vale todo. Después llegamos a ridiculeces como en el Museo de Francia, que prohibieron entrar a una chica porque tenía un escote grande, y ahí hay cuadros como el nacimiento. Sí, No me claro. acuerdo de quién es ese cuadro. Bueno, pero yo digo, ¿vos cómo lo ves eso? ¿Cómo ves en ese sentido la expresión, la comunicación en el terreno de la literatura y de los escritores? Ahí Hay se algo, corre un poco más la frontera, la libertad. no, lo que pasa es que, a ver, tú como creador, ¿qué derecho estás limitando del otro? ¿Sí me explico? Es ahí donde entraríamos. Pero a ver, hay otra cosa más interesante aún que tiene que ver con lo que tú dices. Lo primero es la libertad creativa, ¿no? Me parece y otra cosa muy importante, que eso es algo que yo pienso y puede ser completamente debatible. De hecho, los invito a que debata su público, quien quiera. En Twitter me pueden encontrar con muchísimo gusto, están abiertos para los comentarios. Pero una cosa sí les digo, la censura generalmente es moral. Es decir, aquel que censura generalmente piensa que tiene la razón sobre una idea, ¿no? Y quiere acallar la otra idea. No importa el origen de tal, ¿no? Generalmente tenemos los grandes censores vienen de gente o muy conservadora que piensan que tal idea o tal expresión no debería existir. Eso por supuesto que recae directamente en el arte,
Pero también otra cosa, tenemos están habiendo en América Latina, justamente, en América Latina tenemos un movimiento de muchos artistas, escritores, artistas visuales, teatreros, etcétera, que están conformando una red de artistas en riesgo, digamos. No es que conformen una red de artistas en riesgo, sino que están formando redes para proteger el arte que podría estar en riesgo, por ejemplo, el teatro en Brasil, ¿no? Gracias a las ideas de Bolsonaro, o en Colombia, colectivos de activistas, activistas están, digamos, sufriendo represión, los quitan de sus performances, etcétera. Entonces, todas estas iniciativas artísticas que lo que hacen es a lo mejor tocar algún tema político, pues también necesitan sus espacios de seguridad, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo de transformación en cuanto al discurso artístico y literario, pero sí no es que haya más, no es que haya más apertura, es que me parece que desde la libertad creativa, cuando tú estás creando, tú no estás afectando el derecho ajeno, me parece. No sé tú qué piensas, Gabriel. Estoy de acuerdo con vos, sí. Alicia, te quería preguntar, hablando del aporte artístico a la protesta de Penn, ¿qué es el Día de los Muertos? ¿Cómo Penn conmemora el Día de los Muertos? Claro que sí. Bueno, como ustedes saben, tenemos una campaña en PEN Internacional, esta campaña que se ha llevado ya desde algunos años, será aproximadamente no menos de 4 años. Esta campaña, que se denomina la campaña del Día de Muertos, tiene su origen en la celebración del Día de Muertos en México y Centroamérica, y que se lleva a cabo entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Digamos que tendría como base, sí, las tradiciones que cambian en cada país. Por ejemplo, en Haití, que el Centro PEN Haití se ha unido a que se une año con año a esta campaña. Ellos lo hacen desde sus tradiciones y desde los temas que les interesan, ¿no? O bien Guatemala desde otra perspectiva. Pero hay algo bien importante, tiene este nombre muy rimbombante, Día de Muertos, ¿no? En el que se conmemoran, por supuesto se recuerdan a los periodistas que han sido pues asesinados en nuestra región, en las Américas. Recordemos que nuestra región es una de las más complicadas para ejercer el periodismo, de las más riesgosas. Entonces, el 2 de noviembre, que significaría que es el Día de Todos los Santos, en algunos países, como en Chile, por ejemplo, le llaman Todos los Santos, Día de Todos Santos, es también el Día Internacional, perdonen el ruido, el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Entonces, no solamente es el Día de los Muertos, es un Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Entonces, bajo esta premisa es que hacemos una campaña internacional que este año se llevará a cabo con aproximadamente la participación de 10 países del continente. ¿Cuántos PEN hay en Latinoamérica en este momento? Tenemos por lo menos 16 centros en países como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Cuba en el exilio, que están en Estados Unidos, y también tenemos en Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, y bueno, Venezuela, por supuesto, tenemos el Centro PEN Venezuela, y espero que se me olviden pocos, pero entre ellos tenemos 2 centros que se van a presentar en el próximo congreso. Uno es el Chiapas Pluricultural, fundado por escritores en lenguas indígenas. Qué bueno. Y el segundo en Ecuador. Qué bueno, Alicia. Un placer verte. Acá estamos por la camarita, pero me acordaba mucho cuando viniste al encuentro latinoamericano, y lo que impresiona de Alicia es que se ocupa de temas tan duros y nunca pierde el sentido del humor. Trabajar con Alicia es toda una aventura. Es una persona que jamás va a excusarse por el horario. Tenemos estas diferencias de
Las únicas diferencias que tenemos con Alicia son los horarios. Cuando Por está suerte. en Inglaterra de 5 horas y cuando está en México de 2. Y siempre está cuando se la necesita y siempre con humor. Y bueno, aún en malas condiciones, por tanto trabajo, ella está siempre con una sonrisa, como la pueden ver. Un placer haber abierto este ciclo con vos, Alicia, y Y lo vamos a promediar también con ella, porque seguramente en un par de meses, o quizás más para fin de año, te llamemos para ver cómo estamos terminando el año en materia de derechos humanos en la región de América Latina. te mandamos un beso muy grande, te agradecemos y un placer escucharte, Alicia. Y Muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer. Gabriel Seis Dedos, Gabriel Zúñigo, gracias a ustedes dos porque han sido unos ángeles para PEN Internacional, ¿no? En Argentina y para toda la región. Muchas gracias a ustedes. bueno, Siempre nos vamos genial trabajar con te ustedes. vamos a despedir con otro tema musical que habla también de la cooperación. Aquí es un autor chileno que en una canción bellísima cantada por Mercedes Sosa habla de una mujer que le toca atravesar la vida en un gobierno de dictadura, en el gobierno de Pinochet. La canción es Retrato y la canta Mercedes Sosa.